justicia se terminó. ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! Se terminó. ¡Ni una muerta más! Entre gritos, llantos y aplausos, Karina Sepúlveda salió del tribunal como una mujer completamente libre. La justicia nuevamente falló a su favor y la absolvió del cargo de parricidio en contra de su marido. En octubre de 2011, esta mujer, aburrida de la violencia intrafamiliar que sufrió durante 18 años, mató a quemarropas a su esposo con un disparo en la cabeza mientras él dormía. Durante un año estuvo presa en la cárcel de San Miguel, pero el tribunal la dejó en libertad en enero de este año. Sin embargo, la pesadilla para esta mujer no terminó ahí. La fiscalía apeló y el juicio se anuló. Entonces Karina debió compadecer nuevamente, pero afortunadamente para ella fue absuelta una vez más. La decisión de la justicia se ampara en la nueva ley de femicidio que contempla el estado de necesidad exculpante. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer actuó para impedir un mal grave a ella y sus hijos. De la lucha contra... Bueno, en aquella nota queda perfectamente explicado el contexto en el que todo esto se origina. Quiero entrar de lleno, como dije hace un ratito, a cómo parte esta historia, cuál es su génesis. Sin embargo, Andrea, quiero hacerte la pregunta antes. Hasta el momento, hasta el 2013, lo que va corrido este año, hay 21 femicidios. El año pasado hubo 34 o 37, no me acuerdo muy bien lo que leí hoy día, pero la cifra se maneja por ahí. ¿Estamos fallando como país? ¿Está fallando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo? Mire, yo te diría que se han hecho muchas campañas en torno a lo que es la violencia intrafamiliar y yo creo que estamos avanzando. En la época en que yo empecé con el programa hablábamos de cifras muy superiores y la verdad es que había intenciones en ese minuto de poder hacer algo, pero eran muy vanas, muy vagas. Yo creo que nos falta mucho todavía. Hemos avanzado, hoy día tenemos a Karina acá, porque se ha avanzado en la legislatura, se ha cambiado, ¿no es cierto? Pero hay muchos temas que abordar, esos de 200 metros que no se puede acercar, el que hoy día te quieran poner un chip para avisarte si es que está entrando esos 200 metros. A ver, perdón, ¿te imaginas lo que significa como mujer sentir que esa persona se va acercando a ti? Cuando tú no eres quien está infringiendo la ley, sino que es al revés, el que no puedas cambiarte de un lugar de trabajo donde estás cerca de la persona que te está tratando de matar, de asesinar o que te trató de quitar la vida y que tengas que seguir ahí y no puedas cambiarte de trabajo y no exista la prioridad para poder ayudarte. Son cosas que se han ido implementando, pero falta mucho por hacer, muchísimo, en carabineros, en muchas áreas, porque aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿no? Sí, yo creo que debería hacerse algo ya y rápidamente. Karina, comencemos con esto desde el principio para que nos vaya quedando todo mucho más claro. Tú conoces a Claudio Reyes, quien fue tu esposo durante 18 años, bastante pequeña. Sí, tenía 14, 15 años cuando lo conocí. ¿Y a los 16 años tú quedaste embarazada? Sí, quedé embarazada de mi primer hijo. Nace tu primer hijo a los 17 años. ¿Y cuándo comenzaste a sentir que algo extraño pasaba, que ya empezaba la violencia o directamente los golpes? Cuando tenía 8 meses de embarazo de mi primer hijo. Ahí fue la primera vez que me golpeó. ¿Cómo te golpeó esa vez? Me dio un golpe en la cara. Ese fue el comienzo. ¿Eso se repitió después consecutivamente, muy seguido? Después él viajó y estuvo casi 3 años y medio fuera del país. Ya. Después ya volvió y se hicieron largos las discusiones, los golpes y todo eso. ¿Por qué viajó? Porque él era lanza internacional. Ya. ¿Tú lo acompañaste en ese viaje o estuviste acá? Sí, una vez lo acompañé. Ya. La última etapa de su viaje yo lo acompañé cuando fui en el año 99. Estuve 4 meses allá. ¿En qué país específicamente? En España. ¿Ahí se mantuvieron los golpes? Sí, ahí volvieron. Ahí volvieron y fue cuando quedé embarazada de mi segunda hija. ¿Por qué nunca pusiste una denuncia? Denuncia no puse constancia. No llegué a la denuncia porque yo le tenía mucho miedo. Era mucho el miedo el que le tenía yo a él. Entonces era
las amenazas de él era como que la justicia no iba a hacer nada aunque yo lo denunciara. De acuerdo a tu experiencia en Rompe el Silencio, Andrea, lo que acaba de decir Karina es un discurso que se repite mucho en las mujeres agredidas y que también hay que cambiarlo, esta sensación del miedo de que viene otra agresión cuando se interpone alguna denuncia. Es que tú tienes que cambiar todo, porque fíjate que tú vas, primero es atreverte a hacer la denuncia, que eso cuesta muchos años de la vida. Pueden pasar 18, 20 años y esa mujer que está siendo agredida no se atreve porque no sabe quién la va a defender después, si le van a creer, si realmente la van a tomar en serio. Ese es un tema tremendamente profundo. Primero, atreverte. Segundo, que te tomen en serio y que no te digan, a ver, ¿no se lo habrá buscado? Porque eso pasa, lamentablemente se da. Y después el cómo te protegen. El qué hacen para protegerte realmente. Te llevan a una casa acogida, te sacan de tu entorno con tus hijos, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Te enseñan, te dan herramientas, te capacitan para poder hacer algo, porque muchas vuelven lamentablemente a la violencia porque dependen de esa persona para alimentar a sus hijos. Y ahí hay un círculo vicioso. Entonces creo que es parte de lo que nosotros tenemos que ir cambiando en el área de aquellas personas que dependen de esa persona para sobrevivir, para salir adelante, y de aquellos que tienen herramientas de darse cuenta también que psicológicamente quedan muy dañadas, porque al final es como que creyeran como que les están golpeando y tienen razón para golpearlas, las convencen de que están mal y es algo que se te va quedando en la cabeza. ¿O no, Karina? ¿No te pasó en algún minuto como que de repente decías, o en el caso tuyo fue distinto? Es que yo siempre sentí que no lo merecía. Ya, tú tenías la convicción de que no lo merecía. Pero tenías miedo. Tenía mucho miedo. Me gustaría detenerme en esta figura judicial que se aplicó, que es el estado de necesidad exculpante. ¿Por qué la justicia te deja libre? ¿Cuál es la explicación que te dieron a ti, Karina? Por el miedo insuperable. Y por lo que tú acabas de decir, la necesidad exculpante. Y también ahí se vincula de algún u otro modo con el hecho de que tú estabas muy preocupada de tu hijo, la protección constante de tus hijos. Sí, estaba muy preocupada de mi hijo, bueno, de Claudio. Era con el que tenía más miedo de que le hiciera algo a él o me hiciera algo a mí. Porque a las niñas nunca las golpeó, pero sí las agredió psicológicamente. Pero con el Claudio ya los golpes eran muchos. ¿También estaba golpeando a tu hijo? Sí. ¿Hoy tu hijo qué edad tiene? 18 años. ¿Y a qué edad comenzaron los golpes a él? Como a los 4 años. ¿A los 4 años? 6 años. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Tú tenías miedo de que tu hijo reaccionara a esos golpes? Es que mi hijo le tenía miedo, entonces mi hijo no iba a reaccionar. Claro. Porque han habido instancias en que los hijos finalmente reaccionan y las madres tienen mucho miedo. Claro, de eso. es lo que... cuando pasó esto, yo quedé detenida y Carabineros me exigía a mí decir si había sido mi hijo. Si había sido, preguntándome así, exigiéndome, ya, si no fuiste tú, di que fue tu hijo, di que fue tu hijo. Claro. Pero mi hijo no fue, mi hijo, yo creo que mi hijo nunca hubiese reaccionado delante de él. Karina, sé la respuesta directa, sé que son 18 años de golpiza, sé que son 64 cicatrices en tu cuerpo, pero más allá de eso, ¿qué es lo que te lleva finalmente a tomar la determinación de terminar con la vida de Claudio Reyes, de tomar ese revólver y dispararle mientras dormía? Que matara a mi hijo. Ese era tu miedo mayor. Que en ese momento que lo golpeó, lo trató de maricón y sentí miedo que esto fuera creciendo y fuera peor. Protegerlo a él. ¿Cómo tomaste la decisión? No sé cómo tomé la decisión. Te dejaste llevar, básicamente, por tus instintos en ese momento, ¿no? Yo creo que por el miedo que le tenía a él y por el amor que le tengo a mi hijo. Andrea, ¿qué consejos se pueden dar a Karina a raíz de tu experiencia también escuchando historias similares?
Yo creo que aquí hay varios ámbitos. Primero que todo, en el caso de Karina, yo creo que humildemente siento que ella hoy día lo que más necesita es apoyo. Es que la ayuden, que psicológicamente también la asistan, que puedan ayudarla a seguirse desarrollando, a recuperarse en todas esas heridas que ella tiene, porque hay muchas heridas que quedan y que quedan en la cabeza. No, las heridas, las cicatrices son cicatrices, pero lo que queda dentro es lo que más la daña, es lo que la hace sentir miedo. Yo le decía cuando estábamos en la pausa, hoy día tú estás respirando con los pulmones completos y muchos años respiraste así, con miedo, con angustia. Es ahí donde nosotros tenemos que ayudar como sociedad, es ahí donde tenemos que implementar programas que realmente vayan en ayuda, no solamente de Karina, sino de sus hijas y también de su hijo, porque esto parte también de lo que vimos. No queremos un hijo agresor. No queremos que ese hijo crezca y el día de mañana golpee a una madre o una pareja o una polola. Ese tipo de situaciones o actitudes. Porque uno, de alguna parte, ese padre aprendió, alguien lo golpeó. Entonces eso tenemos que quebrarlo. No puedes tratar a Karina o a una mujer agredida y no tratar al agresor. Y eso es tremendamente importante. Ya hemos tratado de irlo implementando en este gobierno, pero hay que seguir avanzando. Las políticas de gobierno en esta línea tienen que ser mucho más importantes y más potentes y tienen que tener presupuesto. Y obviamente que nosotros tenemos una decisión importante cuando tenemos que votar el presupuesto del próximo año. Ahí tenemos que ponernos con lucas para realmente generar programas que defiendan, protejan de verdad. Y en el caso de las chiquitas también, poder ayudarlas psicológicamente, guiarlas y que ellas logren sacarse el miedo de encima. Y en el caso de las mujeres, incentivarlas a denunciar, pero que se sientan protegidas de verdad, no que queden en el aire cuando llegan a una comisaría, porque ¿cuántas denuncias hiciste? Constancia, hice varias. ¿Y qué pasaba ahí? Nada. ¿Qué te decían? Que me iban a ayudar, pero no quedaba nada. Karina, también en historias dramáticas similares también a la que tú tuviste que experimentar, se habla mucho del amor, quizás de un amor muy mal entendido, de aguantar por amor. ¿Te pasó eso a ti o en algún momento, claro, tú dejaste de amar a tu pareja? Sí, en algún momento yo lo dejé de amar y yo estuve solamente con él por miedo. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo. Creo que ya cuando los golpes se empezaron a hacer ya más fuertes, más... ya cuando la relación era muy mala. Creo que ya fue solo por miedo y por las amenazas que tenía hacia él. ¿Cuáles eran las amenazas que él...? Que él me decía que aunque yo me fuera, él me iba a encontrar en todas partes. Que yo a los niños no me los podía llevar. Porque a él la justicia lo iba a apoyar siempre si él se quería quedar con los niños. ¿Tú intentaste separarte en alguna ocasión? Me fui muchas veces, pero él me retuvo por los niños. ¿Lograste irte de la casa y él llegó al lugar donde tú estabas o...? Es que no alcanzaba a llegar a ningún lugar porque él me tenía a los niños. Y él, a través de mensajes o llamados telefónicos, me decía, si tú no llegas a la casa, voy a llegar a la casa de tu papá y les voy a quemar la casa, le voy a pegar a tu papá. O simplemente mato a los niños y me mato yo. ¿Cómo es tu vida hoy sin él? Tranquila. Tranquila. No ando apurada por la vida. No ando corriendo. Mis hijos se sientan a tomar once en una mesa donde pueden jugar, donde pueden reírse, donde pueden disfrutar el día a día, todo, cada momento que están en la casa, cuando salimos. Ahora podemos salir tranquilos sin que nadie los llame por teléfono y no se tienen que venir a la casa al tiro. ¿Pensaste alguna vez que el fallo iba a ser adverso, que ibas a tener que cumplir un presidio efectivo? Sí lo pensé. Estuve de las dos partes y sentí mucho miedo porque ya una vez había perdido a mi hijo y no quería volver a perderlos de nuevo. ¿Cómo tuviste el valor, Karina? Es la pregunta que me asalta de inmediato. El valor de tomar ese revólver y disparar. ¿Cómo surge esa necesidad desde dentro?
No sé, yo creo que uno es mamá y sentí que tenía que proteger a mi hijo. No podía dejar que le pasara algo a ella. ¿Qué pasó inmediatamente después? ¿Tú colaboraste de inmediato con la justicia? Sí, llamé a Carabineros al tiro. Contando todo tal y como había sucedido. Sí. Eso sirvió también para que también funcione como una minorante en la causa tuya, ¿no? No sé, pero es que yo tenía miedo de que él despertara. Yo llamé a Carabineros y que llegara rápido. Incluso mi hijo se levantó, llegó a la cocina y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y le pedí a él que no metiera bulla porque su papá estaba durmiendo y lo iba a despertar. Ahora, la descripción que hace Karina del estado actual de poder estar tranquilo, de poder convivir, de poder hacer una vida familiar, es fundamental, Andrea. Ese relajo que te entrega, ese pulmón entero, como decías tú. De todas maneras, ¿sabes qué pasa? Que llega un minuto en que aquellas mujeres que han sido violentadas, como lo fue Karina y lo han sido y lo están siendo tantas mujeres que están en sus casas quizás viendo este programa, está el nublamiento, el bloqueo que tienes psicológico, mental, que ya no eres capaz de pensar nada más que en sobrevivir. Esto es instinto de sobrevivencia. Exacto, o sea, o es él o yo. Es él o mis hijos. Entonces ya tú no piensas en nada más, no piensas que si es bueno o es malo, piensas que es lo correcto, es lo que debo hacer. Y ya es tal el dolor, el flagelo, el sufrimiento, son tantos los años de tanta dolor que acumuló, de tanta herida interna, más que externa, que finalmente tú dices, yo lo hago por mis hijos, ella lo dice. Yo no importo, que me golpeara a mí no le importaba, el problema eran sus hijos. Por eso ella no podía irse. Volvía por sus hijos, porque sus hijos eran lo único que a ella le importaba. Su motor, claro. ¿Qué dicen tus hijos hoy día? Es que ya es un tema cerrado, ya es un tema pasado y ya no hablamos, no lo conversamos. Se olvidó, sí. O se pretende olvidarlo por lo menos. ¿Estás viviendo en la misma casa? No, estoy viviendo en la casa de mis papás. Ya. Estoy viviendo en la casa de mis papás y... ¿Y con la otra casa qué pasó? No, esa casa la arrendábamos. Ya. La arrendábamos y a través de la ministra de Justicia me están viendo el tema de la vivienda. Que ojalá Dios quiera salga rápido. Hay que ayudarla. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Yo le podría pedir a Karina que ella le hablara a la cámara y le dijera algo a esas mujeres que están siendo agredidas. Por favor. ¿Te parece, Karina? Yo creo que es tremendamente importante lo que tú puedes decirle hoy día a esas mujeres que están siendo agredidas, violentadas y que pasan lo mismo que tuvo que pasar, o que podrían pasar, lo que lo están viviendo en el pololeo, por ejemplo. Decirles que denuncien, que hablen, que no se queden calladas, que no se escondan, que se atrevan a hablarlo y que las ayuden, que por favor las ayuden y que ellas mismas no se escondan, no tengan miedo como el que yo tuve. Karina, eres una mujer joven, imagino que igual tienes esas ganas de reconstruir tu vida, de quizás encontrar una nueva pareja, de vivir otra experiencia de amor, ¿o no? No. Ah, no. No, Ya. no está en mis planes. No. ¿Quieres dedicarte al 100% a tus hijos durante esta 100% etapa? a ellos. A lograr tener nuestra casa, nuestra vivienda, ya tener un trabajo fijo y salir adelante con ellos, luchar con ellos. Pero planes de conocer a alguien, no los tengo. ¿Le tomaste un poco de miedo al amor? ¿O al hecho de estar en un formato de relación de pareja? Yo creo que sí. Pero quiero disfrutar de mi hijo.